¿Qué se sentirá estar en silencio durante 9 meses? Yo tenía 3 años y todavía no hablaban. Dicen mis papás que estaban preocupados porque no emitía palabra, no me comunicaba. Ahora, cuando comencé a hablar, lo contrario, dijeron, ojalá no hubiera hablado, porque hablaba todo el tiempo y hablaba bien rápido y se ríen contando esta historia. ¿Qué se sentirá pasar 9 meses sin hablar? Precisamente esto fue lo que le pasó al sacerdote Zacarías. Tal y como estudiamos en Lucas capítulo 1 de los versículos 5 al 25, cuando se le anuncia a este anciano que va a ser papá y junto a su esposa Elizabeth van a tener a un bebé importante que se llamará Juan. Este bebé se convertirá en el que hará que muchos vuelvan al Señor su Dios. Se convertirá en el que prepara un pueblo dispuesto para recibir al Señor. No solo esto, vendría a reconciliar a padres y a hijos. ¿Qué ocurre? Que Zacarías no cree y se queda sin poder hablar hasta que el bebé nace. Y hoy queremos estudiar esta porción de la Escritura en donde Zacarías recupera el habla. Lo más impresionante no es que vuelva a hablar, lo más impresionante son las palabras que exclama proféticamente cuando recupera el habla. Cualquiera diría, lo que habló fue acerca del ángel que vio cuando estaba él ofreciendo el incienso allá en el altar, en el templo, en Jerusalén, pero no fue eso. Cualquiera diría que hablaría y compartiría lo que había sufrido en silencio 9 meses, pero tampoco fue así. Vayamos hoy a la Escritura y veamos qué tiene Dios para nosotros a través de estas palabras, las primeras palabras que después de 9 meses de silencio Zacarías exclama y que se conocen como el cántico o la alabanza de Zacarías. Vamos al libro de Lucas capítulo 1 y versículo 57. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y sus parientes se enteraron que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Y es que usted recordará que en los tiempos antiguos en Israel a un hijo se le ponía el nombre del papá o de un pariente. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Diego Armando Maradona falleció, el astro del fútbol. En cuestión de minutos, el mundo entero estaba enterado de la triste noticia. Lo mismo pasó en tiempos de Zacarías. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Se corrió de boca en boca este milagro de un sacerdote que 9 meses había pasado sin poder hablar, había recuperado el habla y lo primero que hizo fue alabar al Señor. No quejarse ante el Señor, alabar al Señor. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. En el versículo 64 vimos cómo él confirma que el nombre de su hijo se llamará Juan y se le suelta
la boca. Alaba a Dios. Pero en el versículo 67 encontramos ya este cántico de Zacarías y lo que sale de su boca que nos enseña tanto a nosotros para nuestro hoy. Y dice lo siguiente: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha venido a redimir a su pueblo. Ese Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra, del universo, ese Dios perfecto, viene y escoge en el Antiguo Testamento a un pueblo insignificante. A Abraham le promete que serían un pueblo inmenso. Abraham, Isaac, Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Tiene 12 hijos y allí se conforma el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y Dios escoge a este pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ese Israel que estuvo 430 años en esclavitud en Egipto, liberados por la mano poderosa y las plagas que Moisés lleva. Y luego, por su desobediencia, tomados y llevados en 2 ocasiones distintas, reino del norte y reino del sur, cautivos a Babilonia, a Asiria. Y ahora están bajo el imperio romano, bajo el poder del imperio romano, y pagan impuestos altos. Y resulta entonces que Zacarías abre su boca y habla, alaba a Dios, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. La alabanza y la gloria a Dios era porque venía a redimir a su pueblo. ¿Qué es redimir? Redimir es liberar a alguien por medio de un precio que se paga. Es liberar a alguien por un precio que se paga. Es la libertad mediante ese pago de un precio. Y la redención que muchos judíos esperaban, israelitas, era que fueran liberados del imperio romano, pero no era eso lo que venía. El reino de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo, no era terrenal, era un reino celestial. Venía a redimirlos de sus pecados. Y es que Jesús es nuestro Redentor, quien nos liberó del pecado, y no solo del pecado, sino inmediatamente de la ira de Dios. Constantemente me encuentro a gente en la calle, ya sea en un hospital, en un centro comercial, y a veces me saludan algunos y platicamos un rato. Le digo, qué bueno saludarlo y qué bueno que es creyente. ¿En qué iglesia se congrega? Y me dice, no, es que yo me congregaba cuando era niño, iba a la iglesia, mis padres fueron cristianos, pero ahora ya no nos congregamos. Eso sí, me dice, siempre tengo un temor del Señor aquí en el corazón. Ay, ustedes, el verdadero temor nos lleva tanto más que creer en Dios. Creer en Dios no basta, hasta los demonios creen y tiemblan. Jesús es quien vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, a redimirnos del pecado y a quitar la enemistad que teníamos con Dios. Y es que la Escritura, en Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice, en este tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Jesús venía y Zacarías glorificaba y alababa a Dios porque venía a redimir a su pueblo. Jesús era el pago por el precio de la libertad de la esclavitud de todos los judíos. Venía la gracia, ese favor inmerecido que encontramos en Jesús, que perdona nuestros pecados.
Sí, yo creo en Dios, dicen muchos, pero su vida demuestra lo contrario. La Escritura dice: obediencia quiero y no sacrificio. Creer en Dios, pero vivir fuera de su voluntad, es rebelarse ante Él y nos convierte en enemigos de Él. Jesús es nuestra redención. Es el precio que se paga para liberar a alguien. Su precio fue muerte, muerte en la cruz del Calvario. Y tome nota que habla acerca del Espíritu Santo. Dice Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Y tome nota que siempre el Espíritu Santo, en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, es precisamente esa fuerza empoderadora. Todo se hace por el poder del Espíritu Santo. Y esa fuerza empoderadora de la tercera persona de la Trinidad nos fue otorgada a nosotros. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Y viene y sopló sobre sus discípulos y dejó su Espíritu Santo. Que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús para salvación, dice que habita en uno, mora en uno y nos sella como garantía de nuestra salvación. Zacarías alabó a Dios y dio gracias porque había enviado a Jesús, quien venía a redimir a su pueblo. Pero no solo eso. Zacarías habló de un poderoso Salvador que nos da a nosotros un para qué eterno en Dios. Habló de ese poderoso Salvador y precisamente en Lucas 1:69 continúa diciendo: nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos, oiga para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Jesús, el gran Salvador prometido. Jeremías 23:5 dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Y Jesús significa Dios salva. Cuando usted le promete algo a sus hijos, como decirles: mañana vamos a ir a comer a tal o cual lugar, esos niños van a preguntar cada 30 minutos si ya viene la noche. Al siguiente día se van a despertar, no a las 6 como suelen despertarse, sino a las 4 de la mañana a tocarle la cara: papá, ya vamos a ir a comer. ¿Por qué? Porque están emocionados, se les ha prometido algo. Israel había recibido una promesa. Habían pasado ¿cuántos años? Solo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estudiamos en esta serie que estamos estudiando el Evangelio de Lucas, que habían pasado 400 años de silencio. Pero la promesa se cumplía. Juan el Bautista nacía para preparar el camino, y no solo eso, Jesús también ya estaba en el vientre de María, pariente de Elizabeth. Este Salvador nos concede que seamos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. ¿Y sabe cuál es nuestro enemigo principal? Es el pecado. Entonces Jesús lo que hace es librarnos del temor. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús.
En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Zacarías habla de este Salvador que nos libra del temor. ¿Qué temor? Del castigo. ¿Qué cosas ha hecho usted en las que ha sido descubierto? ¿Y qué experimentó cuando fue descubierto? Y es que cuando hacemos algo en lo secreto y esto sale a luz, no solo es vergonzoso, sino que a la vez viene un castigo, una consecuencia. De niños quebrábamos algo y buscábamos cómo medio arreglarlo, cómo medio componerlo, cómo ponerlo por allí. Pero cuando salía a luz, venía el castigo. ¿Qué es lo que había entre el hecho del pecado y el tiempo en que salía a luz? Un miedo inexplicable. Un miedo inexplicable. Jesús lo que hace es tomar nuestras vidas pecaminosas, llenas de rebelión, de maldad, de dolor por los pecados de otros y por nuestros pecados y sus consecuencias. Y lo que hace es que al morir en la cruz y redimirnos, nos libra del temor, del castigo. ¿Por qué? Porque el justo muere por nosotros los injustos. Y en ese caso, Jesús no solo muere por nosotros los injustos, el justo por los injustos, sino que nos libera de la ira de Dios. Nos libra de la ira de Dios. Esa es una paz que no se puede comprar con dinero. Esa es una paz que no se consigue en el súper. Es una paz que solo puede venir del cielo. Es una paz con Dios e inmediatamente la paz de Dios en nuestros corazones. Yo no sé cómo está su vida, pero Dios quiere librarle en Jesús del temor del castigo. Jesús no vino para condenar, vino para salvar, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que Zacarías alaba a Dios en este cántico y declara las grandezas de este Dios que ha enviado al Redentor de su pueblo Israel, a redimirlo. Nos concede que seamos libres del temor al rescatarnos de nuestros enemigos. Y el propósito de esta salvación es precisamente que nosotros le sirvamos con santidad y justicia. Eso es lo que Él quiere. El propósito es que nosotros en la salvación le sirvamos con santidad y justicia. Y este es el desafío más grande para usted y para mí. Porque todos somos pecadores. Todos hemos experimentado lo que Adán y Eva experimentaron en el jardín del Edén. Vergüenza, miedo, consecuencias. Pero en medio de eso y que el Señor los expulsa del jardín del Edén, los cubre con pieles y muestra allá esa sombra de su gracia que se completa y llega a plenitud en Jesucristo. En donde el que cree con ese historial de pecados espantoso, horrible, en donde su valor como persona ya no existe y se entrega a todo. Allí el Espíritu Santo lo ilumina, muestra su pecado y viene a un arrepentimiento que es un cambio de mente que el Espíritu de Dios produce en nosotros, que nos lleva, como dijo alguien, a amar lo que antes odiábamos y a odiar lo que antes amábamos. Romanos 6:8 nos lo dice, para que andemos, dice, en santidad, para que le sirvamos y andemos en santidad y justicia. Romanos 6:8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo
al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este Salvador nos libra del temor de nuestros enemigos, del pecado. Pero a la vez, este Salvador nos da un propósito eterno, y es que le sirvamos con santidad y justicia. Santidad es ser diferente. Somos diferentes al mundo. No en que no hayamos pecado, somos diferentes en que el Señor nos ha llamado y nos ha arrancado del reino de las tinieblas, nos ha sembrado en el reino de la luz de su Hijo, y pide de nosotros santidad y justicia. Pide que le sirvamos, y esto no es un calendario, no es ir a la iglesia a servir, que le sirvamos es a Él en todo tiempo y lugar, y servirlo a Él es servir al prójimo y es andar en el camino de justicia. El propósito de esta salvación, sigue diciendo Zacarías, es para que vivamos en su presencia todos nuestros días. Vivamos en su presencia todos nuestros días. Hace un ratito vi en Instagram la foto de dos enamorados. Allá en un set de esos navideños que hacen, y allí estaban los dos enamorados. Los novios quieren estar en su presencia todos los días, en la presencia de su pareja todos los días. No se aburren, hablan, conversan, comen juntos. Aunque estén lejos, ponen una videollamada y comen juntos, platican. Y luego se ven en persona, y luego se vuelven a retirar y vuelven a platicar. Todo el tiempo está el uno, el otro en su presencia. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos en su presencia. Nos libra del temor, nos llama a que le sirvamos en santidad y justicia para que estemos en su presencia. Ese Dios santo que tiene el poder para destruirnos, pero que sin embargo viene y nos muestra lo más importante: yo soy tu antes y después. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. O sea, la reconciliación no es por mis obras, no es por mi esfuerzo. Esto proviene de Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Se recuerda? El Redentor, el que paga el precio por la libertad de un esclavo. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y este mensaje es gritar a los cuatro vientos: ser cristiano no es no haber pecado, es reconocer que soy un pecador y que mi cuerpo tiende hacia el mal siempre, porque hay una naturaleza pecaminosa en mí que me lleva hacia el mal. Pero en Cristo yo he recibido perdón, he sido libre del temor para servirle con santidad y justicia, para verdaderamente estar en su presencia. Lo que Dios quiere es su corazón, que usted se rinda, que usted se entregue, que deje de correr hacia el mundo que siempre traerá la respuesta final ante todo pecado, que es: no valió la pena. Por último, en este cántico de Zacarías, al fin habla de su hijo, pero no solo de su hijo, sino el rol que su hijo tiene en presentar la misericordia de Dios. 9 meses en silencio, y Zacarías abre su boca, alaba a Dios porque es el Redentor, alaba a Dios porque es el Salvador poderoso que nos libra del temor de los enemigos, porque nos llama a servirle con santidad y justicia, que estemos en su presencia siempre, y su propósito es ese, que estemos en su presencia siempre. Pero en Lucas 1:76 termina diciendo: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer la salvación, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios.
Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar a los que viven en tinieblas, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Y Juan el Bautista preparó el camino del Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, para llevarlo de su pecado a la sabiduría de los justos. Sería amado profeta del Altísimo, pero lo más importante, daría a conocer al pueblo la salvación mediante el perdón de pecados. La salvación no viene de guardar los mandamientos de Dios, porque ni usted ni yo podemos hacerlo. La salvación viene de comprender que no podemos y que Dios dejó el camino abierto en Jesús para que todo aquel que cree en su sacrificio, la divinidad que se vistió de carne y huesos, que habitó entre nosotros, tentado en todo pero sin pecado, y que murió en la cruz del Calvario para que nosotros pecadores pudiéramos poner nuestra mirada en Él, creer, arrepentirnos de nuestro pecado, llorar nuestro pecado y decirle: Señor, creo, perdóname, sé tú mi redentor, líbrame del temor de mi enemigo del pecado, concédeme servirte con santidad y justicia. Yo quiero vivir siempre en tu presencia, que es paz. El perdón de pecados, la salvación es mediante el perdón de pecados en Jesús. Este cántico glorifica el nombre de Dios y habla de ese sol naciente que profetizó Malaquías capítulo 4 versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Zacarías, después de 9 meses de silencio, no habló de lo que le pasó, habló de lo que Dios haría a través de Jesús, quien redimiría a su pueblo de sus pecados. Alabó a Dios por esta salvación que llega a nosotros, porque Dios quiso. Y mi oración es que usted hoy, que nos ve, pueda arrepentirse de sus pecados si no lo ha hecho. Y si no está viviendo en su presencia, que comience a hacerlo. Oremos. Señor, bendigo a tus hijos. Concédenos ver que en ti somos libres del temor al castigo, porque somos perdonados y llamados a santidad, a vivir como tú viviste. Llénanos con tu Espíritu Santo para andar en tus caminos y glorificar tu nombre. Y concédenos a nosotros, Señor, ser hijos de honra para tu nombre. Aún en medio de nuestros pecados presentes, si nos arrepentimos, tú nos perdonas, porque abogado tenemos ante el Padre, un intercesor que es Jesucristo el justo. Señor, que tu iglesia pueda comprender la grandeza de tu corazón, Dios. Y a Jesús pueda verlo como el Redentor, quien paga con su sangre en la cruz del Calvario nuestra libertad del pecado, nos libra del temor. Y Señor, siembra en nosotros ese deseo por servirte con santidad y justicia, y que anhelemos estar en tu presencia todos los días. Y estar en tu presencia es andar en el camino de justicia y santidad. Es andar en tu presencia, es estar conscientes de que tú nos ves todo el tiempo y honrarte a ti siempre. Usted que nunca antes se ha arrepentido de sus pecados, yo quiero guiarlo en una oración para que hoy pase de tinieblas a luz, para que hoy experimente la gracia salvadora de Dios en Jesús. Juan el Bautista anunció la salvación por medio del perdón de pecados, y eso es lo que hoy le anunciamos a usted. Arrepiéntase, crea, sea transformado, sea libre del temor, vive en la presencia de Dios y experimente la paz que no se puede comprar. Es demasiado cara, que el Señor la otorgó gratuitamente en Jesús. Haga esta oración conmigo y diga así: Padre nuestro, reconozco mi pecado, mi maldad, mi rebelión ante tu persona. Perdóname porque no te he honrado como debo. Hazme de nuevo y concédeme
andar en tus caminos. Creo en Jesús como mi Redentor, el que con su vida en la cruz pagó el precio por mis pecados. Yo quiero, Señor, no solo recibir tu perdón, sino andar en el camino de justicia y de santidad y servirte todos los días y estar en tu presencia. Ayúdame, cámbiame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted que hizo esta oración, por favor visite soynuevo.org. Ahí hay voluntarios esperándole para que usted se conecte y pueda hablar con ellos. Y si no está viendo esto en vivo, pues llene el formulario que está allí y nosotros lo vamos a contactar. ¿Qué se lleva usted del mensaje el día de hoy? Yo quiero que por favor allí en los comentarios de donde está viéndonos pueda escribir lo que me llevo del mensaje es y anótelo. Y claro, seguiremos con el estudio del Evangelio de Lucas. La próxima semana usted no puede perderse Navidad en Orquesta 2019, que la vamos a transmitir aquí en el Frater Live. Invite a sus parientes, a sus amigos, para que juntos seamos parte de Navidad en Orquesta 2019. Lejos pero cerca, la Frater por las casas. En medio de esta pandemia, que Jesús sea exaltado y glorificado. Antes de despedirnos, yo quiero invitarle a que usted ingrese ahora a ifrater.com. Allí hay distintas reuniones virtuales para usted que necesita que alguien lo escuche, que alguien ore por usted, que lo ubique en una célula, un grupo pequeño de miembros de la Frater que le van a ayudar a vivir su vida espiritual de manera virtual en este tiempo, para que usted pueda ser parte de un grupo de consolación como es Abrazos de Esperanza para aquellos que han perdido un ser querido, o de grupos de libertad para aquellos que están atados con algún pecado y quieren ser libres por Jesús y para Jesús. Conéctese a ifrater.com. Muy bien, es así como terminamos este tercer servicio, pero los esperamos siempre, los miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.